cuerpos que solo habitan el espacio público y hay cuerpos que lo transforman. Nuestra invitada de hoy pertenece a este segundo grupo. Estas personas pueden incomodar e interpelan a un sistema que fue diseñado para excluir. Como activista, feminista y legisladora, entendió muy temprano que el dolor individual puede sanar cuando se convierte en acción colectiva. Lejos de narrativas que tienden a infantilizar o a crear heroínas, ella es una mujer política que pone el cuerpo literal y simbólicamente en la primera línea. Lo hace todos los días para desarmar la violencia estructural de género y defender los derechos de aquellas mujeres que la sociedad y también el Estado, ¿por qué no?, suelen invisibilizar de diferentes formas. No la define la adversidad, la define su coherencia y su trabajo en el territorio. Con profundo respeto y admiración tenemos el placer de que nos reciba hoy en La Voz, en el Living, Fiorella Uceta. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a vos por recibirnos. Y por esa introducción, la verdad. Ay, ¿te gustó? Sí. Bueno, muchas gracias. Siempre las cintas están hechas con mucho amor, así que bueno, te agradezco mucho. Sé que aparte tenés una agenda muy apretada y bueno, esta es la primera vez que conversamos personalmente. Yo te vi varias veces en las reuniones de la Secretaría de Discapacidad, de la Mesa Permanente, del PIT-CNT, pero bueno, nunca tuvimos la oportunidad de conversar, pero siempre desde la admiración. Como mujer, como ser humano político también, me parece que lo que vos haces es imprescindible. Y me parece que en esto de ponerle el cuerpo al activismo, ¿no? Y al trabajo en el territorio, al estar con la gente, a veces nos pasa que tenemos como una especie de fatiga epistémica. La palabra es medio compleja, pero aquello de siempre tenemos que estar explicando, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el motivo que nos mueve? ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Hoy vos tenés un rol de mucha visibilidad que puede tener muchísima incidencia, ¿no? Desde la asesoría de género, sos diputada, sos representante nacional, pero la pregunta en realidad va por este lado. ¿Vos sentís que hay todavía, que siguen estando para las mujeres, para las personas en situaciones de discapacidad, para diferentes interseccionalidades, estas barreras que hacen que tengamos que explicar todo el tiempo lo que hacemos, por qué lo hacemos? Sí, por supuesto. O sea, si no, no estaríamos acá trabajando en este ámbito. Por supuesto que todavía falta, pero también estoy convencida de lo importante que es ocupar esos espacios, ¿no? Lo que vos decís, si yo algo entendí en este tiempo y al ingresar en la política también, es que es importante ocupar esos espacios, estar en primera persona, habitándolos, y también moviendo esas estructuras, ¿no? Porque esas estructuras no se van a mover por simple voluntad. En política la voluntad queda muy bien, es maravillosa, pero lo que es necesario es mover esa estructura, que los varones se muevan de los lugares para que las mujeres los podamos ocupar, si no, nunca los vamos a ocupar. Es necesario que ellos hagan un movimiento, no solamente que nosotras estemos en las listas, las encabecemos, sino que los varones sean generosos y se muevan de ese lugar para que las mujeres ocupemos los espacios de representación en la política, y también las personas con discapacidad, ¿no? Que históricamente lo que se ha entendido es que las personas con discapacidad no hablan de la política, no hablan de estos temas, sino que son a quienes se les asignan las políticas públicas, ¿no? Para quienes desarrollamos las políticas públicas. Y la importancia de ocupar esos espacios es hablar en primera persona, es habitar esos espacios y decir, es por acá el camino, escuchando a las personas con discapacidad para saber cuáles son las transformaciones necesarias que se necesitan, y así con todos los colectivos, no solamente con las personas con discapacidad, sino con todos los colectivos que habitan nuestra sociedad. Es importante que se autorrepresenten y tengan la voz, y la participación sea algo central en el desarrollo de las políticas públicas. Si no, queda una política de escritorio, queda una política alejada, queda una política que lleva mucho más tiempo, y para eso es importante de verdad habitar y que nuestra sociedad y también el sistema político esté abierto a que esas personas habitemos los espacios de decisión. Sí, todo sobre nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros, le dije al revés. Nada sobre nosotros sin nosotros. Exacto, es fundamental esa frase, y va para todos los colectivos. Uno de los colectivos que lo usa esta frase también son las personas en situación de calle. Sí. Y vaya si será importante, ¿no? Exacto. Con la situación que tenemos de la población en situación de calle, escucharlos a ellos cuál es la transformación. No pensarla desde el escritorio y de lo que nosotros entendemos, sino escuchar a las personas en situación de calle organizadas
¿Cuál es la Que transformación las real? hay, Que las hay, por supuesto que las hay, y son ellos que dicen nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Hay que arrancar por el trabajo, hay que arrancar por el acceso a la vivienda. ¿Por dónde empezamos a desarrollar una política pública que saque a las personas en situación de calle de la calle? Sí, pero que, es hablando con la ellos. saque de manera exacta, amigable, respetuosa, ¿no? Respetando fundamentalmente valores, creencias, necesidades, ¿no? Y así todo, te diría, ¿no? Las adolescencias, las infancias, hay que escucharlas. No porque sean infancias, no tienen voz, al contrario, la tienen, y por supuesto que el mundo adulto tiene que dirigir esas infancias porque están aprendiendo y creciendo, pero es escuchándolos también, en cómo desarrollamos las políticas públicas. Sin duda, y traes un tema que me parece vital, porque lo vengo problematizando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente con el tema de calle, y como mujer me interpela mucho la mujer en calle, ¿no? Que se han hecho una cantidad de trabajos, de investigaciones, se estuvo trabajando sobre mujeres menstruantes en calle, ¿no? Sí. Pero bueno, esto, problematizar cómo habitamos el espacio público y cómo ponemos las reglas de habitar el espacio público, ¿no? Y en este sentido pienso en la gente, en las personas que están en calle, y pienso también en que llegaste al palacio en silla de ruedas, ¿no? ¿Y cómo fue ese? Porque hablemos de las dos cosas, el espacio público, ¿no? Porque se supone que en el palacio se legisla para todos, bueno, y ahora problematizamos el con todos, ¿no? Y todas. Sí, no quiero desvirtuar este punto que decías vos de las mujeres en calle, ¿no? Las mujeres en calle son un puñado en relación a los varones en calle, pero ese puñado es muy importante porque las violencias que sufren esas mujeres es enorme. Se exponen a mucha más violencia que los varones, que no quiere decir que los varones no, pero sí el abuso sexual, el utilizar su cuerpo también para acceder a ciertos mecanismos, ¿no? De sobrevivencia en la calle, y esto del machismo que nos impacta en toda la sociedad. Imagínate estar en calle desprotegida, esto que decías vos de la menstruación, ¿no? El menstruar en calle. Hay mujeres gestantes en calle, embarazadas, pasando por su periodo de embarazo en situación de calle, sin acceso a la comida, sin acceso a lo mínimo, ¿no? A lo mínimo. Y además y verdad, expuestas a que cuando nazca su bebé lo institucionalicen, ¿no? Por supuesto, totalmente, ese sería el camino, ¿no? Si lo pensamos como Estado, ese sería el camino cuando hay una mujer en calle, sin ver la brutalidad a la que se enfrenta, ¿no? Y a la realidad, en realidad, bueno, que la llevó a estar en calle. Hay temas de adicciones, ¿no? Hay un montón de situaciones, salud mental, hay un montón de situaciones a las que se enfrenta toda la población en calle, pero que cuando hablamos de la interseccionalidad y hablamos de las mujeres, a la violencia que se exponen es aún mayor, por todo lo que vivimos en nuestra sociedad y por cómo se ve a la mujer, ¿no? Los estereotipos de género en nuestra sociedad. Así que ahí hay algo para trabajar, y en esto de que son un puñado, hay que poder desarrollar alguna política pública que también logre sacarlas de calle y darle una vida mucho más digna a esas mujeres y a toda la población, por supuesto. No es poner una por sobre otra, pero claramente cuando tenemos un núcleo concentrado, podemos concentrar también las políticas públicas y poder desarrollar alguna política pública focalizada en que la saque de esa realidad. Vos sabés que, perdona que te interrumpa, vos sabés que cuando entrevistamos a Cecilia Barón y a Marco, lo hicimos en La Voz de los Pacientes, Marco nos decía, ¿por qué se suele pensar que la persona que está en calle quiere estar en calle? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué? Yo siempre me pregunto eso, decía él, ¿no? O sea, parto de esa pregunta. ¿Por qué se cree que está en la calle porque quiere? Es una respuesta tan cómoda. Exacto, ¿no? exacto. Decía, es una respuesta que no problematiza cómo llegó una persona a la calle, ¿no? Cómo una persona prefiere estar en calle o quedó en calle, porque tiene que ver con toda una realidad muchas veces que tiene que ver con las adicciones y la salud mental y el abordaje de las adicciones, ¿no? Las adicciones realmente generan en la familia mucho dolor, ¿no? Hay muchas situaciones complejas para la familia, que para que un padre, una madre, una tía, una hermana, ¿no? vaya cerrando esas puertas es porque realmente la adicción se apoderó de esa persona. Que esa persona no es la que vos conociste, ¿no? No es tu hermano, no es tu tío, no es esa persona, es esa persona con adicciones. Y la adicción lo que genera es claramente una expulsión en el núcleo familiar, en el núcleo social, ¿no? En la sociedad. Nosotros también lo hacemos, ¿no? Cuando nos vemos
con adicciones nos da miedo lo que puede llegar a ser esa persona y la cantidad de cosas que hace para poder drogarse también, ¿no? Para poder acceder a las drogas. Esa persona está totalmente tomada por esa adicción. Estados alterados, y realmente ahí siguen siendo seres humanos, ¿no? Y siguen siendo personas con una vida, con una realidad, con una familia, y vaya si será importante también acercarse y trabajar cercanamente a cómo llegó esa persona ahí, que además tiene que ver con un montón de realidades el llegar, ¿no? A esas adicciones. Somos un país que consumimos mucho alcohol y muchas drogas, y eso tiene que ver con las políticas públicas, no es la persona que accede, no podemos ver los problemas individualmente, ¿no? Como que sea de la persona, sino que lo tenemos que abordar como sociedad. Somos uno de los países que más alcohol consume. Y el alcohol, por supuesto, que después lleva a otras adicciones y acá tendrías que traer algún experto, ¿no? Sí misma, ¿no? Tendrías que traer algún experto que hable específicamente, pero algo sé de la temática de también haber estado en contacto con realidades, ¿no? Con personas que realmente después terminan en calle, ¿no? Entonces es fundamental abordarlo como política pública, sin duda, y que también hay muchas personas que salen de la cárcel y van a la calle porque pierden toda su red también. Es un problema sumamente complejo. Y después, en relación a lo del Parlamento, me consultabas, también lo mismo, ¿no? Es importante habitar los espacios de decisión, y fue una transformación en el Parlamento que ingresara por primera vez una persona con discapacidad física en silla de ruedas, porque aparentemente hubo hace un tiempo también una antecedente de que ingresara alguien con discapacidad, pero no era usuario de silla de ruedas. Y eso lo que implicó fue transformar el espacio del Parlamento y poder cumplir con algo que la ciudadanía había elegido, ¿no? Una representante nacional en situación de discapacidad que les representara, pero el Parlamento no estaba adaptado. Y ahí hicimos un proceso con los arquitectos y las arquitectas del Parlamento en cómo habitábamos ese espacio y cómo hacíamos que ni más ni menos el Parlamento Nacional fuera accesible, y fue un antes y un después. Eso te iba a decir, es un símbolo, es como una metáfora tan espectacular, ¿no? Sí, realmente fue una transformación y un cambio que significó mucho. Luego, Mario me invitó a ser parte de la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, porque la decisión política allí fue ensanchar, ¿no? Yo era diputada suplente en el Parlamento con Alejandro Zavala. Él quedaba de titular, quedaba ejerciendo la titularidad en el Parlamento. Yo me pedía licencia y ensanchábamos, ¿no? Ensanchábamos los lugares de decisión y también los lugares de incidencia, esto que decimos, de ocupar los espacios. En el Parlamento hicimos una transformación, por supuesto que el abrazo tiene su lugar en el Parlamento y seguimos trabajando temas de accesibilidad, de discapacidad. Se aprobó el Instituto Nacional de Discapacidad y allí estuvimos también trabajando cercanamente con la bancada del Frente Amplio para que eso sucediera. O sea, los lugares los seguimos habitando y seguimos incidiendo en las políticas públicas con nuestros énfasis, género, discapacidad, y nos parecía muy importante habitar los espacios de género también, ¿no? Y dejar de hablar solamente de discapacidad, sino que las personas con discapacidad podemos hablar de otros temas, podemos habitar otros temas. Por supuesto. Y para eso era fundamental también, con la suplencia del intendente de Montevideo, poder incidir también en la intendencia de Montevideo. Yo venía de ser edila de la Junta Departamental, a mí Montevideo me apasiona, el departamento me gusta mucho trabajar para la ciudadanía, para los montevideanos y las montevideanas. Y ahí hubo una decisión política de esto, ¿no? De poder seguir incidiendo en diferentes lugares con siempre la mirada en el Parlamento Nacional, porque las políticas públicas de lo que nosotros promovemos tienen que ver no solamente con lo departamental, sino con lo nacional, con mover mucho y transformar mucho el sistema nacional, y allí seguimos trabajando, muy cercanos también a la bancada nuestra en el Parlamento, tratando de incidir en transformar la realidad. El Ejecutivo y el Legislativo son totalmente diferentes, además. En el Ejecutivo tenés posibilidades reales con incidencia directa, digamos, de trabajar con dinero público, de transformar esa realidad, que es lo que buscamos, ¿no? Transformar esa realidad. Y después en el Parlamento pensar en lo político también, ¿no? En cómo transformamos el sistema político y cómo transformamos e incidimos a través de las leyes en esa transformación de la realidad. Entonces estamos en más lugares incidiendo, y esa fue la decisión política detrás de poder ensanchar los lugares de incidencia también desde esta realidad, ¿no? Desde las personas con discapacidad, desde el género, desde la juventud.
que por ahora me siento joven. Sos joven, Entonces, tío. esas interseccionalidades para nosotras era muy importante. Uno no toma las decisiones a la ligera, sino que las toma bueno, tratando de incidir. ¿Y de qué manera? De esta, ¿no? Tratando de poner lo mejor de las personas a disposición de la ciudadanía también, ¿no? Ese es un poco mi objetivo también, ¿no? Y esto que te decía, que decías que la agenda está apretada. No paramos y nunca. tratamos de incidir en la mayoría de los lugares que podemos, en estar en el territorio. Ahora me voy para el territorio. Yo trato de que una parte de mi trabajo sea en la oficina, porque tiene que ser así, porque firmamos expedientes, porque hay un montón de cosas para arreglar acá, y también articularnos entre nosotras. Somos 47 personas en la asesoría de género, donde necesitamos tener espacios de consulta, de diálogo y de articulación, pero después la otra mitad es afuera, es en el territorio, es con las personas, consultándole de qué manera, buscando la participación de esas personas, organizando a las mujeres para que ellas incidan en las políticas públicas. Entonces, un poco esto lo aprendí también en la Junta. La mitad del trabajo era en el Parlamento departamental y la otra mitad escuchando a las personas. Así a veces sean reuniones de 2, 3 horas, donde a veces parece que no va a ningún lado, termina siempre en alguna solicitud que podemos canalizar de alguna manera, y para mí eso es muy importante, ¿no? Porque a veces se arma el debate de cómo las personas vienen con las necesidades personales, y transformar eso en lo colectivo lleva tiempo en salir de lo individual y poder articular de manera colectiva y transformar esa realidad que le pasan a varias mujeres en una política pública colectiva. Y para eso, para mí es fundamental escuchar y estar en esas reuniones y escucharlo de primera mano también, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Y yo entiendo que la solución siempre es colectiva, ¿no? Por supuesto. O sea, que sin ni minimizar ni despreciar las necesidades individuales, pero el camino es colectivo, y siempre las soluciones colectivas nos dan mucha más felicidad, mucho más tranquilidad, mucho más paz, más armonía, más seguridad. Creo que es más potente, y también es la pública felicidad de la que hablamos. Exacto. ¿No? Cuanto más personas abarquemos en tener una vida digna, en cumplir con sus derechos, eso va a repercutir en toda nuestra sociedad, no solamente en quienes nos necesitan, sino en tener una vida mucho más digna, toda la sociedad, más segura, menos violenta y más digna para todas las personas. Entonces tenemos que empujar a que sea la salida colectiva. Para ese lado. Y Fío, hoy vos hablás de la palabra trabajo, porque acá esto es un trabajo, más allá de un activismo, en el Parlamento es un trabajo. Pienso en el ámbito laboral, interseccionalidades y trabajo, ¿no? Yo, como referente de un colectivo de mujeres, también veo permanentemente, en el caso nuestro, las mujeres con fibromialgia, la falta de políticas públicas, la falta de apoyo desde lo laboral, la invisibilización de las problemáticas de mujeres precarizadas, jefas de hogar, enfermas, ¿no? O con una condición de salud, con historias muchísimas de violencia. Bueno, todo esto, ¿no? Algunas racializadas también, ¿viste? Bueno, esto que se intersecciona y que nos lleva a que, bueno, existe sí una ley en la que hay una cuota, ¿no? Para personas con discapacidad, por ejemplo, o para mujeres en algunos lugares, ¿no? Pero a mí siempre me termina sonando como que en muchos casos esa obligación de cumplir con los derechos de las personas se tiñe como de una pseudo responsabilidad social, ¿no? Y la exclusión termina existiendo igual. Entonces, mi pregunta es, muchas veces desde los colectivos, desde los feminismos, hay como algunos temas que, bueno, que no quedan como en primera plana, ¿no? Porque tenemos que ocuparnos de algunas urgencias, como por ejemplo violencias, etcétera. Pero, por ejemplo, el tema del mercado laboral, para las mujeres, y con una cantidad de condiciones que se interseccionan, es complejo, es expulsivo. Sí, nosotros acá en la asesoría para la igualdad de género tenemos 2 grandes servicios. Uno que es de atención a la violencia, y allí tenemos 18 servicios de atención, y es el fuerte, digamos, de la asesoría, donde recibimos 15.000 consultas al año. Pero tenemos otro servicio que se llama transversalidad y empoderamiento, que ese servicio, además de buscar transversalizar la política pública con perspectiva de género adentro de la Intendencia, en todos los departamentos de la Intendencia de Montevideo, también lo que busca es
justamente promover la autonomía económica de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres. Y allí desarrollamos varias actividades y políticas que tienen que ver con eso, pero sin duda cuando pensamos en algunas interseccionalidades, como vos decís, nosotros armamos un grupo, ni bien ingresamos, que se llama Interseccionalidades, justamente para trabajar con mujeres en calle, mujeres privadas de libertad, mujeres rurales, que son las más alejadas del departamento de Montevideo y tienen sus particularidades, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad y otros colectivos que también vamos contactando y los vamos también uniendo en esas interseccionalidades, porque cuando hablamos de ser mujer, por supuesto que nos enfrentamos a un montón de violencias y de situaciones expulsivas, como vos bien decías, pero cuando además le agregamos la pobreza, le agregamos afrodescendencia, discapacidad, cuando le agregamos todo eso junto, ni que hablar que estamos muchas más expulsadas, y otras interseccionalidades, allí lo que vemos es que por supuesto quedan mucho más alejadas de las políticas reales de nuestro Estado y que tenemos que focalizar en esas políticas públicas. Acá buscamos, por ejemplo, trabajamos también con las trabajadoras sexuales. Hace muchos años que la asesoría de género trabaja con las mujeres trabajadoras sexuales organizadas y tenemos incluso una línea de escucha, un servicio que las agrupa y las escucha para ver cuáles son sus necesidades también. Y vemos que una de las dificultades más grandes es lo que decís vos de la autonomía económica, ¿no? Para poder salir del trabajo sexual tenemos que competir de alguna manera con un trabajo que sea, primero, que se sostenga, que se pueda sostener en el tiempo y que le sea redituable a la trabajadora sexual para salir de ese trabajo que le da dinero mucho más rápido, con lo que eso implica, por supuesto, y que tiene un costo también, ¿no? Y poder dar una salida laboral que equipare, digamos, ese trabajo, claro. Y ese ingreso y esas posibilidades de flexibilidad. Hay un montón de cosas que se dan, que ellas la ponen en valor, por supuesto, por eso lo eligen y eligen trabajar en el trabajo sexual, que tenemos que poner en su lugar una oferta laboral que sea equiparable, ¿no? A eso. Te pregunto, bueno, y ahí no solo con las trabajadoras sexuales, pienso en las, en todo las lo mujeres demás. precarizadas, ¿no? En general, son muchísimas. Les digo, ¿cómo, desde las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo se piensa esta forma como de reestructurar, como de reubicar, como de educar, como de acompañar, de hacer estos procesos colectivos? ¿Cómo lo piensan desde la política pública? Te decía que es una pregunta genuina, porque nosotras desde los colectivos, ¿no? Que estamos, que participamos, que estamos acá, que vamos a las reuniones, que vamos acá, que estamos en los consejos, en lo que sea, todo lo que se pueda participar estamos, muchas veces nos sentimos expulsadas también de las políticas públicas, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se puede pensar desde la política pública? Te voy a hablar pública? de este proceso de las trabajadoras sexuales, que es como el más estable que tenemos actualmente, que además es uno de los colectivos más vulnerados. Totalmente. Una de las decisiones que tomé es trabajemos con las mujeres trabajadoras sexuales para poder darle una respuesta. En la Intendencia de Montevideo hay una red, que es una red de trabajo sexual, que la integran 13 áreas de la Intendencia de Montevideo, donde allí además la integran las personas trabajadoras sexuales, las mujeres trabajadoras sexuales, y allí lo que hacemos es nos reunimos y vamos articulando diferentes estrategias para poder sacarlas del trabajo sexual, o que además el trabajo sexual sea lo más digno posible, ¿no? Porque se exponen en el espacio público, como bien decías, a un montón de violencias, porque muchas eligen la calle para trabajar, otras están institucionalizadas. También bueno, ahí en algunos casos sí y en otros no. Y ahí hay todo un debate, además, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo las feministas y escuchar a las trabajadoras sexuales qué es para ellas de explotación y qué no. Y ponernos, es un debate que es muy enriquecedor, además, para nuestra sociedad, y que para poder transformar esto lo tenemos que dar. Si no damos el debate de qué implica el trabajo sexual y si ellas lo eligen o no, o se las pone ahí, yo no soy abolicionista, yo respeto el trabajo primero, ¿no? Y respeto la elección de las mujeres. Entonces allí lo que hacemos es organizarlas también para que ellas alcen su voz y para que ellas puedan decirle a las políticas públicas por dónde ir. Esta red articula un montón de cosas que tienen que ver con el día a día de lo que trabajan, y después esta línea de escucha que tenemos, este espacio de escucha con las trabajadoras sexuales, que lo articulan ellas con una ONG, con la ONG El Paso, que también allí vienen con un montón de realidades del acceso a la vivienda, no es solamente el trabajo.
No, Es el la poder vivienda, estudiar, claro. es el poder estudiar para poder Claro, salir del trabajo sexual, claro. es el acceso a la vivienda, que si vos tenés que pagar el alquiler y tenés que pagar la olla porque tenés hijos a cargo y tenés que darle de comer a tus hijos y tenés la salida laboral y que además esto es un ciclo, ¿no? Muchas veces las que son trabajadoras sexuales, su madre fue trabajadora sexual, su abuela fue trabajadora sexual, vienen de ese ámbito y lo conocen y lo naturalizan, entonces eligen el trabajo sexual como salida laboral. ¿Qué es eso para ellas, no? Una salida laboral y plata para poder mantener a sus hijos, y plata para poder pagar el alquiler, y plata para poder pagar las cuentas. Es eso. Entonces, para poder salir, de exponerse a esas realidades, al frío en invierno, a la calle, a las violencias que viven, tenemos que buscar una salida y en este momento lo que estamos haciendo desde la Intendencia de Montevideo, fuimos a hablar con la directora del Departamento de Recursos Financieros para consultarle qué áreas de trabajo podrían realizar las trabajadoras sexuales y cómo las organizamos para que sean proveedoras del Estado, ¿no? Formalizarlas, que se haga una capacitación, pero que sepamos que el Estado las va a contratar. No una capacitación como se ha hecho en otras áreas, que es lo que el Estado entiende que tienen que hacer, y muchas veces son salidas rápidas, ¿no? Manicuría, peluquería, trabajo que después es difícil sostener. Es difícil sostener o es difícil hacerte esas clientelas. Tenés que hacer la red. Claro, exactamente. Entonces lo que estamos Y ya buscando hacer es... la red partiendo de la base de que vos ya tenés un estigma, o Exacto. muchos, ¿no? O Exacto. que no tenés una red mínima y que, que pueda atrás, venir a pagarte un atrás. servicio y que la venís corriendo atrás. Y que no tenés nadie que te ponga el primer impulso Claro. para poder poner el lugar de trabajo, o tener ¿no? tus materiales, yo qué sé. Exacto. ¿no? Entonces es un círculo y lo que estamos buscando es justamente cerrar esa política pública. Tenemos el espacio de escucha, entonces las escuchamos a ella de por dónde ir. Estamos articulando desde aquí, desde la Intendencia, el poder organizarlas y acompañarlas. Esto es un cuerpo a cuerpo, además, ¿no? También, hay que acompañarlas para sostenerlas. Hay además trabajadoras sexuales que son personas trans, entonces sostener también esas realidades y esas vidas. Por ejemplo, hay muchas que viven en refugios. Entonces, si no tenés dónde vivir, no tenés un trabajo estable, ¿cómo podés pensar en organizarte, ¿no? Cuando no tenés lo básico, no tenés un techo seguro y no tenés un trabajo fijo. Es difícil organizarte con otras, a pensar en cómo salir de esa realidad. ¿La División Salud trabaja con ustedes también? La División Salud, por supuesto, está muy involucrada, también está involucrada la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, cogestionamos esta red con la Secretaría de Diversidad y la Asesoría para la Igualdad de Género, y las compañeras de salud también participan de esta red muy fuertemente. En las policlínicas se hizo un impacto tremendo, por ejemplo, en cómo sacar el carnet de las trabajadoras sexuales, en el horario que era muy estricto, tenían que estar de mañana y trabajaban toda la noche y no llegaban. Y después eso les impedía trabajar, entonces se flexibilizó los horarios. Desde acá venimos trabajando una experiencia de acompañar ese proceso para que sostengan mínimamente un ingreso económico, pero buscar una salida laboral. Siempre con ellas, por supuesto, escuchándolas, y ahora empezamos a trabajar en esta nueva etapa con recursos financieros, con la Secretaría General, que también está muy involucrada, y en poder buscar una posibilidad también de acceso a la vivienda. Y allí estamos recién en conversaciones, yo me reuní hace un mes con ellas, y esto es un proceso, ¿no? Que tiene que ir tomando cuerpo y tiene que ir tomando también la voz de ellas. Ellas son quienes nos van a guiar en la política pública y ese ritmo hay que acompañarlo. No es impulsar desde acá, sino que ese ritmo hay que acompañarlo y lleva tiempo, lleva mucho más tiempo. Yo mi objetivo es irme del quinquenio. No es en un año, ni 10 meses, ¿no? Que muchas veces la política pública piensa en estructura de rapidez. Sí. En este colectivo tenemos que pensar en proceso. Claro. Y en ese proceso las estamos acompañando y estamos en conversaciones y tocando puertas para ver cuál de ellas es la que calza, digamos, para que realmente lo puedan sostener. Si no, es darles lo que entendemos que le tenemos que dar y no acompañar ese proceso. Y estamos en el proceso inverso, que para las políticas públicas, que muchas veces es resultado, ¿no? Es, bueno, ¿cuántas mujeres estamos transformando en la vida? Bueno, acá tenemos un colectivo de 20 mujeres, trabajadoras sexuales, que las vamos a acompañar en ese proceso. Me encanta el concepto de proceso, ¿no? Me parece que es por ahí. Y aparte me parece que traes el tema de las trabajadoras sexuales, ¿no? Por eso te preguntaba si la División Salud estaba involucrada, porque yo entiendo
que el proyecto de salud de la Intendencia es el proyecto que realmente apunta a una salud integral. Sí. Porque fíjate que todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que involucra, todos los equipos que están involucrados, en este caso puntual, ¿no? Sí. En mujeres trabajadoras sexuales o y hay 13 áreas también, ¿no? No te conté, por ejemplo, de convivencia de la Intendencia de Montevideo, que tiene un rol fundamental. Por ejemplo, cuando vas a las inspecciones, en las whiskerías y en los boliches, mira cosas también que tienen que ver con, por ejemplo, que no haya infancias en esos lugares. Mujeres trabajadoras sexuales con sus hijos trabajando en horario nocturno, ¿no? Y ahí tenemos una red muy articulada y muy importante y muy potente de estar todos mirando, proteger esas infancias, proteger el trabajo sexual de esas mujeres de una manera digna, y ahí hay un montón de áreas, ya te digo, 13 áreas de la Intendencia que están con el foco en hacerlo de la manera más digna para esas mujeres. No, hablaste de vivienda, hablaste de alimentación, ¿no? Que bueno, ¿cómo podemos pensar en una persona con las condiciones mínimas de una salud digna si no tiene cubiertas estas áreas, eso, mínimas, ¿no? Exacto. Y de dignidad, que para nosotros es muy importante, porque nosotras trabajamos con un montón de colectivos donde el foco está en que sea lo más liviano posible ese lugar y lo más digno posible. En las trabajadoras, por ejemplo, trabajamos mucho en la protección de ellas. Si ellas eligen el trabajo sexual, bueno, tenemos que acompañar que ese trabajo, como lo hacemos con el resto de los trabajadores y trabajadoras, poner el foco en el trabajo y no en que están ejerciendo el trabajo sexual, sino que primero son trabajadoras. Entonces le tenemos que garantizar el mínimo de garantías como trabajadoras, que esto es un foco y es un cambio, porque muchas veces la órbita, por ejemplo, de la Mesa Nacional del Trabajo Sexual está en el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque se las ve como trabajadoras sexuales. Entonces se pone el foco en su sexualidad y en que sea algo higiénico para los varones. Porque el modelo hegemónico de salud implica eso. Sea algo higiénico y seguro de ese lugar. Eso es un aparato reproductor. Exacto, y es el machismo además entrando en nuestra sociedad y reproduciendo esos estereotipos. Porque parte de esa base. Entonces lo que estamos cambiando es el foco y decir, somos trabajadoras, son trabajadoras. Entonces para ahí tenemos que trabajar desde esa dignidad de cualquier trabajador y trabajadora que tiene que cumplir con horarios de descanso, con garantías mínimas de cobrar ciertas garantías, ¿no? Como cualquier trabajador, seguridad, respeto por la persona, no exponerse a violencia, no exponerse... Bueno, todo eso es el foco que estamos tratando con el gobierno nacional también, que está en la órbita todavía, porque así lo define la ley, la órbita del Ministerio de Salud Pública, en trabajar mucho más articulado con el Ministerio de Trabajo y que garantice este montón de cosas. Esto es un cambio rotundo para las trabajadoras, además. Ellas lo reclaman, ¿no? No hay un tema acá, además, que se nos ocurrió a nosotras, sino que ellas reclaman que se las vea como trabajadora, que se les pague su licencia, que se les pague su salario vacacional y que salga de la órbita también del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud Pública y vaya al Ministerio de Trabajo, porque también se las penaliza mucho y se las ve como que están haciendo algo malo, y eso tiene que ver con nuestra sociedad y con el machismo que vivimos en nuestra sociedad. En esto de los feminismos también vos me decías, bueno, nos planteamos abolicionismo sí, abolicionismo no, bueno, nos planteamos también, ¿trabajamos con los colectivos diversos o no? Sí, por supuesto que también trabajamos y con la Secretaría de la Diversidad nosotros tenemos ahí un trabajo muy cercano porque imagínate que si las mujeres trabajadoras sexuales se exponen a un montón de violencias, las mujeres trans, trabajadoras sexuales, se exponen a más violencias, ¿no? Entonces ahí también, como les comentaba recién, para nosotros es muy importante partir de la postura de que cuando algo es invisibilizado históricamente, es ajeno, es asqueroso, ¿no? Porque muchas veces se define como algo sucio. Todos estos estereotipos los dicen ellas mismas, ¿no? Claro. De cómo quedan expuestas entre la sociedad, no son prostitutas, son putas, ¿no? Entonces toda esa construcción social, no son trabajadoras, sino que se dedican a esto porque les es fácil. Bueno, toda esa construcción social que históricamente se ha ido construyendo, las hace y las coloca en un lugar en nuestra sociedad que es de lo más bajo, digamos. Entonces, para eso tenemos que trabajar, y como les comentaba, para mí es muy importante visibilizarlo. Y para eso tenemos que trabajar con las políticas públicas. Lo invisible no existe para la sociedad. El trabajo en negro, hay un montón de cosas que suceden que no existe. Y ahí no puedes actuar, porque queda en una nebulosa. Entonces, lo que buscamos nosotras es
incorporarla a las políticas públicas, escuchar su voz y acompañar un proceso de salida a las que quieran y a las que estén dispuestas a un proceso de salida y de un trabajo digno, que sí sea un trabajo remunerado y con todo lo legal, y un proyecto de vida digno y que ellas elijan, ¿no? También qué camino seguir, y para nosotros eso es fundamental. Me encanta. Y en esto de colectivizar, ya son las últimas preguntitas. En esto de colectivizar, se piensa, por ejemplo, también, ahora se está hablando mucho de las viviendas comunitarias, las viviendas con los co-home, ¿no? Sí. ¿Se piensa también en ese tipo de salidas? Sí, no, la parte de vivienda todavía no la hemos abordado con ellas de manera integral. Venimos conversando con el Ministerio de Vivienda y con algunas cuestiones también a la interna de la Intendencia, de si hay alguna forma que la Intendencia pueda acompañar ese proceso, pero todavía, como no lo tenemos establecido, Claro. no queremos No seguir sé, por ahí, no sino seguir en conversaciones hasta que tengamos algo mucho más potente y estable, y ahí sí arremeter y poder ir por ese camino también con ellas. Ellas además te dicen, nosotros estamos para trabajar nuestra vivienda, no queremos que nos regalen nada. Son muy claras también en el planteo. Nosotros trabajamos, sabemos lo que es el trabajo y queremos trabajar, nos enfrentamos a un montón de violencias, queremos trabajar y hacer nuestra propia vivienda, que no nos regalen nada, lo queremos pagar, ¿no? También es uno de los planteos que hacen, queremos pagarlo, pero no accedemos. Claro. No accedemos. El tema no es pagar, el tema es el acceso, que son cosas diferentes, ¿no? Exacto, entonces ahí también estamos tratando de poder acompañar ese proceso. Y en esto del proceso del trabajo también se trabaja con la familia, con infancias, con adolescencias, sí. ¿Con hijos o no? Sí, por supuesto. Este espacio de escucha, ellas van con sus infancias a este espacio de escucha que nosotras tenemos, van y de hecho garantizamos también que puedan ir, ¿no? Porque si no es muy difícil sostener también esto de lo colectivo. Si no tenés con quién dejar a tu hijo o a tu hija para agruparte, para pensar en salidas, entonces el espacio invita a que vayas con esas infancias y pensamos en toda la integralidad. Vienen muy preocupadas también por el estigma que tienen sus infancias, en la escuela, ese tema. En la sociedad, en el barrio, ¿no? El hijo de. Entonces, para eso es muy importante acompañar también y escuchar a esas infancias, y por supuesto que trabajamos. Si es necesario trabajar con las escuelas, lo trabajamos. Si es necesario, ahí tenemos una amplitud enorme y hay una ONG que es la que acompaña en todo ese proceso. Tiene muchos temas jurídicos también que ahí las acompañamos. Bueno, el proceso es largo y las demandas son infinitas además, ¿no? Y cada una es un caso, además. Tratamos de ir a lo colectivo, pero cada una tiene su realidad, con su pareja, con sus proyectos de vida. Tienen su pareja, tienen su proyecto de vida, tienen su familia, caen muchas veces en manos de agresores, claro. Y ahí las acompañamos también con los servicios de Comuna Mujer y atención a la violencia. Entonces es muy importante ver la integralidad y no solamente abordar un tema, sino ir trabajando muchos y ir buscando caminos. Fiorella, vos tenés una voz muy potente, y la verdad que es un placer escucharte, pero bueno, a veces nos detenemos en todo esto del trabajo de la política pública, y no nos acordamos de la mujer, ¿no? Bueno, entonces a mí me gustaría cerrar preguntándote ¿cómo te ves vos hoy y cómo te ves vos dentro, por ejemplo, de 10, 15 años? Bueno, qué pregunta. Le voy a decir a mi psicóloga que la trabajemos. Yo hoy me veo muy bien, estoy en un momento de mi vida en el que me agarra con mucha fuerza para trabajar por el bien común. Para mí es muy importante. Yo vengo de la militancia social, ¿no? Claro, eso es un tema también. Exacto, ¿no? Claro. Y que implica un trabajo salir de la militancia social, ahora hacer propuestas, ¿no? Y escuchar esas demandas. Yo era quien demandaba esas políticas públicas, lo sigo haciendo porque sigo viviendo un montón de interseccionalidades. Hoy lo hago desde otro lugar, hablando con mis compañeros que están en los lugares y tratando de incidir en esas realidades, pero yo era la que golpeaba esas puertas para transformar esas realidades. Y hoy hice un camino largo de ya 10, 15 años, donde busqué salir de esa demanda y pasar a la propuesta. Y para eso entendí que había que entrar a las políticas públicas y que había que entrar al sistema político, ¿no? Porque a quien le golpeaba la puerta era a los políticos. Hice un camino personal y también colectivo con otras personas, hablando, de poder incidir, de poder estar. Y para eso hay que ocupar los espacios. Vuelvo al inicio de la entrevista, ¿no? Para eso hay que estar y ocupar los espacios en primera persona. Y eso me implicó familiarmente, personalmente, mi pareja, en su momento, tomar una decisión de estar en los lugares, ponerle el cuerpo, que no es fácil, porque nosotros, por más que lo habitamos, soy mujer,
persona con discapacidad joven ocupando un espacio político. Y eso también implica ponerle el cuerpo a un montón de machismos que vivimos en el sistema político. Y que no hay que dejar de hablarlo y no hay que dejar de decirlo, y yo no quiero dejar de hablarlo. Porque si no lo hablamos es lo mismo, ¿no? Lo invisibilizamos. El sistema político es machista y que las mujeres ocupemos los espacios es complejo. Se tienen que correr, esto que decíamos, ¿no? Los varones, hay compañeros que son unos crack y con los que yo soy aliada y trabajo, y que ellos son realmente promotores. En la Junta Departamental me pasó de encontrarme con un montón de compañeros, en la Intendencia de Montevideo también, y hay otros que no. Y para eso hay que trabajar, y para eso está esta asesoría de género también trabajando, si no, no existiríamos, y es importante mover esas estructuras, ¿no? Hay mujeres también que son machistas, hay mujeres que no se mueven y que ocupan esos lugares y que ejercen violencia y que hacen política de una manera machista. Entonces también tenemos que trabajar con esas compañeras. Es una forma de ver el mundo. Las mujeres hacemos política desde otro lugar, desde un lugar para mí mucho más de escuchar y de entender a la otra persona, no desde mi ombligo, no desde mi lugar, sino, o lo intentamos hacer por lo menos, porque siempre caemos en lo personal. Entonces, ¿cómo me veo? Hoy me veo incidiendo en esto, ¿no? Incidiendo en escuchar. Yo me tomo tiempo para escuchar. Me implica la vida, ¿no? Me implica muchas horas y me implica mucho tiempo, pero me tomo tiempo para escuchar a las compañeras, para escuchar a los compañeros, para tomarme un café, para tomarme un vino, para salir a conversar, además de trabajar. Y a las personas en general, ¿no? No solamente en el sistema político que integro, sino el poder conversar, el dedicarnos un rato para ver cómo la estás viendo vos, cómo la estoy viendo yo, por qué pasa lo que pasa. Es muy importante reflexionar y no seguir en la inercia del trabajo, sino reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que está pasando, que a veces con el ruido no tenemos tiempo de reflexionar. Y creo que ese es mi aporte también, ¿no? El no perder el trabajar, pero realmente con la escucha abierta a que además te digan lo que estás haciendo mal. Claro, por supuesto. Que eso es muy importante también. Porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y uno lo hace desde lo más genuino, pero cuando la compañera o el compañero te viene a decir, acá te equivocaste, no es fácil escuchar, ¿no? Como nuestra vida, como nos pasa en nuestra vida. Y ahí es muy importante, ¿no? Revisarse, escucharse y seguir con terapia, que es lo que me ayuda a tener esta apertura, a tener esta apertura. Así que creo que ese me aporte también, y el ocupar en primera persona. Si algo me mantiene a mí en la política, es que realmente cuando ocupo los lugares, noto que se transforman cosas, noto que desde la accesibilidad de los lugares, ¿no? En pensar que una persona con discapacidad ocupa los lugares, hasta el entender el otro, cómo una persona con discapacidad está hablando de otros temas y dirige, ¿no? Yo hoy estoy en un lugar de dirección y eso implica un movimiento para el resto de las personas que trabajan conmigo, de decir, bueno, elige, decide, dirige en consulta y en diálogo, pero es una persona con discapacidad saliendo del lugar común, que es a quién se le asignan las políticas públicas, sino dirigiendo las políticas públicas, y eso para mí es una de mis motivaciones, y por eso trabajo tanto y no descanso, porque siento que estoy representando a un montón de personas. No es solamente Fiorella, sino que estoy representando a un montón de personas que nunca llegaron a estos lugares, y para mí eso es una responsabilidad, de verdad, te lo digo, y te lo digo con mucha emoción, enorme, que me implica mucho en mi vida, me implica en lo familiar, me implica en lo personal, y esa es mi bandera, ¿no? Ocupar los espacios en primera persona y abrir camino para otras, no desde lo ilustrada, sino desde un camino que hay que hacer desde lo personal. Esto que decíamos de las trabajadoras sociales también para las personas con discapacidad. Cuando vos no tenés acceso a la vivienda, cuando vos no trabajás, cuando no tenés acceso a la salud de manera digna, es difícil juntarte a pensar con otros, juntarte en colectivo a decir por dónde vamos, cuando en realidad estás mirando tu vida que tiene un montón de dificultades. Bueno, hacer ese proceso, sin duda que es con otras personas, hacer ese proceso, ¿no? No venir desde tu lugar, sino decir, bueno, no accedo al ómnibus, pero yo no es que no accedo solo yo al ómnibus, no accedo un montón de personas al ómnibus. ¿Qué hacemos? ¿Cómo transformamos? Y bueno, vamos a hablar con el director de movilidad, claro, ¿no? A transformar esta realidad, pero no Fiorella, no fulana, sino el colectivo. Y eso empuja y transforma las políticas públicas y las cambia. Y es las personas incidiendo, y para mí ese es el camino. ¿Y el futuro, señora? Bueno, el futuro en este lugar de incidencia política y en este lugar de transformación, hasta que el cuerpo me dé y la mente me dé, realmente empujando y ocupando esos espacios desde este lugar genuino también, ¿no? Si algún día me alejo de eso, también es importante marcarlo, decirlo y articulando. Para mí esto de que lleva trabajo el agrupar,
y el juntar a esas personas con un montón de dificultades a pensar es un desafío del día a día, sostener esas trayectorias a que se junten a transformar la realidad. Entonces, para mí es fundamental ir por ese camino y seguir haciéndolo, que esas dificultades no se sostengan en el tiempo, sino que hagamos un cambio mínimo en la vida de esas personas, y para mí es fundamental para eso agruparlas. Fiorella, muchísimas gracias. Se hizo más larguita de lo que pensaba, pero Muchas divina la gracias. entrevista. Así que bueno, nos estamos viendo. Me sentí muy cómoda, muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Y nos vemos en la Blue.